La cultura es lo único que puede salvar a un pueblo, porque la cultura permite distinguir lo que hay que cambiar y lo que se debe dejar, como la bondad de la gente. Mercedes Sosa. Buenos días, chicos. Hoy en la clase vamos a estar estudiando un poco sobre psicología social, ¿sí? Y bueno, vamos a definir qué es lo que estudia la psicología social. Primero, es una rama de la psicología y lo que estudia es al hombre y su relación con sus pares. Evalúa el comportamiento, los sentimientos y las actitudes que se generan dentro de la convivencia entre grupos. Es decir, todos los seres humanos ya nos llamamos entes sociales cuando estamos conviviendo con más de una persona dentro de un grupo social donde compartimos ciertas características que ahorita las vamos a estar analizando, ¿sí? Y bueno, ¿cuáles son estas características? De primera instancia, tengo que evaluar el espacio geográfico en el que se produce este grupo. Nosotros nos encontramos en un país que tiene ciertas costumbres, que tiene valores y reglas desde su inicio hasta el día de hoy, ¿sí? Estos valores, estas reglas, estas costumbres se van modificando de acuerdo a la temporalidad en la que nos encontramos en nuestro proceso evolutivo, ¿sí? Anteriormente, pues nuestras ciudades, nuestras costumbres se regían bajo una superficie o una construcción similar a esta. Y no solo una, todas nuestros grupos sociales tenían sus características y tenían las particularidades en cuanto a su forma de estructurar sus edificios, ¿sale? Esto me lleva a también hacerles mención sobre otras características que nos hacen o nos forjan como una sociedad, que es la cultura. ¿A qué me refiero con cultura? Pues a todas las actividades que nosotros realizamos dentro de nuestro ciclaje del año, todas las festividades que tenemos. Yo ahorita les puse aquí, bueno, está más representativo hacia pues nuestra festividad en octubre, que es cuando festejamos a los muertos, pero ahorita estamos en septiembre que festejamos nuestra independencia, ¿sí? Entonces, esta cultura antes, el festejar la independencia antes no se daba a últimos, desde el siglo pasado a este, pues ya la tenemos. Esto genera un cambio en la ideología. Antes teníamos una devoción a cierto tipo de dioses, los cuales estaban caracterizados por un animal y tenían ciertas particularidades en cuanto a poder y eran místicos, ¿sí? Teníamos una ideología en cuanto a la adoración a la muerte. Teníamos un lenguaje particular, cada grupo social tenía su lenguaje. Tenían un estereotipo, no encontré una imagen, pero bueno, antes el estereotipo era el taparrabos. Hoy por hoy los estereotipos se van modificando a cómo me percibo, cómo me visto, cómo me muestro, cómo actúo ante los que me están rodeando. Y de acuerdo a mi estereotipo, voy a incorporarme a ciertos grupos sociales dentro de mi entorno, ¿sí? Esto, claro, me va a dar una identidad. Si yo voy a otro lado, a otro país, y pongo esta calaquita, entonces en automático me van a decir, tú eres mexicana, ¿no? Si pongo puede variar, pueden decirme o como que puede ser mexicana o como que puede ser chino, japonés, alguna de esas culturas donde adoran a los dragones, ¿sí? Y bueno, el papel china picado también puede generar diferencias, pero nuestra particularidad es que tiene ciertas imágenes dentro del mismo, ¿sale? Entonces esto nos da identidad, es decir, nos da sentido de pertenencia ante un grupo social, una cultura, y nos da inicio de personalidad. ¿A qué me refiero? Cuando yo forjo una identidad, puedo aclarar quién soy y puedo definir mi personalidad, ¿sí? Ya me identifico con los chavos que son, bueno, en mi época les llamábamos los emos, los darks, los punks. Yo me identificaba, por ejemplo, con ese tipo de grupos sociales,
pero nunca fui perteneciente a ellos. Me identificaba porque me gustaba el look, me gustaba como que esta onda obscurona, pero ya en mi vestimenta, en mi personalidad, algo que me identificaba como sí le gusta, pero no pertenece, es por cómo yo pensaba respecto al tema, ¿sí? O sea, yo decía, sí me gusta el negro, sí me gusta esta onda punk, sí me gusta un poquito el metal, pero la verdad es que me gusta más la onda clásica, ¿sí? Y yo no me quiero meter en ese mundo de drogas, alcohol, eso no me late a mí, no me interesa, solo me gusta la ideología y el por qué se genera este tipo de subculturas que hoy denominamos, ¿sí? Y bueno, también dentro de estas, pues tenemos líderes y seguidores, es decir, siempre en una sociedad vamos a tener a una persona que está a la cabeza de esta sociedad y los seguidores, los que apoyan a esa cabeza. Nosotros en nuestro país tenemos un presidente, pero hay países donde tienen todavía reyes, aunque estos ya no son la cabeza política, forman parte del líder social en la población, ¿sí? Entonces, para llamarnos sociedad, tenemos que definir esto. Y como psicólogo social o en la parte de la psicología social, yo tengo que evaluar cada una de estas características en el comportamiento de la persona a la que estoy estudiando, ¿sí? Por ejemplo, no va a ser lo mismo que tú des una atención aquí en Querétaro a que te vayas a la sierra y des atención clínica en ese sector. ¿Por qué? Posiblemente en la ciudad, y no posiblemente, te puedo apostar que un 90% de la población sabe la importancia de ir al dentista, un 10% lo dejamos a un lado, pero sabemos que tenemos que ir al dentista para darnos un chequeo, ¿sí? Pero si tú te vas a las poblaciones más rurales, es como que hasta raro, o sea, como que ¿por qué me van a llevar a un dentista? ¿Qué hace un dentista? Bueno, eso era muchísimos años atrás. Hoy por hoy creo que también ya tienen un poco de más identificado qué es lo que hace un dentista. Pero aún así van a preguntarse qué más hace. O sea, sí me revisa los dientes, pero ¿por qué me dice que me cepille? ¿Por qué me da esta pasta? ¿Para qué sirve? Es decir, vamos a modificar inclusive nuestro lenguaje. Hace muchísimo, cuando yo fui a dar entrevistas en mi rubro, me llamaba mucho la atención porque a lo mejor yo decía, por ejemplo, inclusive, más bien, ejemplo como me puedes dar tu dirección y la dirección se modifica completamente. Allá era Saldarriaga sin número o Colonia El Conocido, ¿no? Y acá pues tienes que hablar desde cuál es tu dirección y damos calle, colonia, referencia, ¿sí? Y número. Entonces van cambiando los lenguajes que vamos a aplicar. O por ejemplo, yo no les podía decir, el psicoanálisis dice, ¿no? Porque me decían, o me veían con cara de, pues, ¿cómo que el psicoanálisis? Esa es una palabra que ellos no ubican. Entonces tuve que aprender a modificar mi lenguaje para usar palabras que ellos utilizan y poder abordar una conversación con ellos. No es que sean raros o diferentes, simplemente es que la cultura, el idioma, la ideología, los estereotipos, la identidad y los líderes son diferentes, inclusive estando en el mismo estado, ¿sí? Y bueno, nos importa estudiarlo, comprenderlo, conocerlo para que yo tenga una sana comunicación con aquel que tiene una cultura diferente a mí. Hablando, yo les voy a ser muy sincera, hablando aquí en México, ustedes posiblemente ya tienen una apertura más si ya manejan el idioma inglés, porque sé que eso es pues abrirnos el panorama, ¿no? Y comprender igual la cultura, la ideología, el lenguaje, los estereotipos que se viven en esos otros países con ese lenguaje. Pero me voy a lo que tenemos aquí, ¿no? Como a lo que está a la mano. Eh, por ejemplo, aquí en Querétaro tenemos, normalmente, antes de entrar a la pandemia, tenemos que en diciembre tenemos una feria, que es la feria del ganado, ¿no? Pero también, si nos vamos a Tequis, hay otro tipo de feria que tiene otro contexto y es completamente diferente. Aquí la encontramos con juegos, diferentes actividades que nos llaman la atención, pero si vas allá,
la dinámica es completamente diferente, es quesos, vinos, no hay tantos juegos, es más interacción para adultos, y en la Feria de Querétaro es más interacción para todo público en general. A eso me refiero con que los sectores sociales van cambiando y van modificándose, y es importante que tú identifiques en dónde vas a estar trabajando para pues también así poder saber cómo comunicarte y obviamente dar solución a algún conflicto que se te presente. Y bueno, aquí les pongo: la perspectiva social se refiere a los conceptos, acciones o procesos que un grupo social nombra como normal. Yo les pongo aquí un pan de muertos y las velitas porque en México tenemos una cultura interesante, es decir, todo México festejamos el Día de Muertos, todo México, ¿no? Y cada estado tiene una particularidad para el festejo. Hace mucho, cuando fui a un curso de tanatología, me llamó mucho la atención una anécdota de la eminencia que en su momento nos estaba dando la clase. Y siempre la comparto cuando hablo de esta parte de normalidad. Ella nos contaba que tenía un conocido que venía de Cuba, si no mal recuerdo. El punto es que esta persona pues llega en estas fechas donde nosotros empezamos a festejar el Día de Muertos, donde empezamos a consumir nuestro pan o compramos nuestra calaverita con nuestro nombre, y entonces pues ella le dice, con este concepto de normal, vamos a comer pan de muertos. Y entonces ella dice que empieza a notar a esta persona como muy, muy ansiosa, muy espantada. Y le dice ella, y después de comer pan de muertos, vamos a comprar una calaverita con tu nombre. Y pues dice que más se veía espantado este personaje. Entonces cuando le pregunta, bueno, ¿qué es lo que está pasando? Y esta persona le dice, es que ¿cómo es posible que vamos a comer un pan de muerto? O sea, como mataron a una persona y luego le hicieron pan y es lo que vamos a consumir. O sea, esto es canibalismo. Y luego aparte me dices que vamos a ir por una calaverita y le van a poner mi nombre. O sea, qué susto, no quiero ir con ustedes. Y ella refiere que tuvo que explicarle que, bueno, nosotros le llamamos pan de muerto porque esto representa el esqueleto y el cráneo, y bueno, nosotros creemos que la muerte es un proceso de vida, ¿sí? En la parte antigua, actualmente también dentro de nuestra normalidad es que le temamos al tema. Pero ella le explicaba, ¿no? Pues es que nosotros hacemos un pan normal que le llamamos pan de muertos porque lo consumimos en esta fecha. Y a la calaverita no es que compremos un cráneo de un ser humano, es que hacen calaveritas de un dulce llamado azúcar y aparte le ponen el nombre. Y entonces ya la persona se tranquilizó y pudo decir, ah, bueno, entonces a eso se refieren con pan de muertos, ¿sí? Es decir, cada grupo social va a llamar normal a toda actitud que para ellos sea cotidiana. ¿Me explico? Si yo voy a por ejemplo, si yo voy a Toluca, es muy normal que todos usen chamarras y que todo el tiempo o la mayor parte del año tengamos puestos chamarras o suéteres. Pero cuando yo llegué a vivir aquí a Querétaro, toda esa perspectiva cambió porque aquí no era normal ver a una persona tan abrigada. No era normal verla todo el tiempo tapada con las botas y todo, ¿no? Porque te estás asando a mitad de año. Ya es normal, pero pues hasta que empiezan la temporada de frío, ¿no? Como ahorita la estamos viviendo. Algo bien curioso. Cuando yo llegué a vivir a Querétaro, yo sé que es normal aquí comer pambazos, que yo en su momento llamaba, más bien, yo llamaba pambazos, pero cuando llegué aquí llamaban ay, se me fue el nombre de esta ave. Pero este pan rojo, que insisto, yo le llamo pambazo y aquí le llaman de otra forma. Entonces, cuando yo llegué, me decían, ah, es que vamos a comer como esta ave le llaman. Ay, perdónenme, chavos, se me acaba de ir el nombre. Entonces yo decía, ¿cómo vamos a comer un ave? Y yo veía los bolillos y veía la salsa roja y decía, ¿cómo vamos a comer de esa ave? O sea,
no entiendo de qué se trata. Y yo le iba y le preguntaba a mi mamá, o sea, ¿cómo? O sea, ¿qué es lo que van a hacer? No, pues es que vamos a hacer pambazos. Y mi mamá me seguía diciendo, es que son pambazos, ¿no? Pero mis primos me hacían nombrar esta ave que sigo sin recordar. Oh, perdónenme. Entonces ya cuando me lo sirvieron yo dije, ay tía, esto no es la ave que tú me decías, esto es un pambazo, por Dios. Y ya ella me decía, hija, es que aquí se llaman así. Y cuando yo iba a la cooperativa de la escuela y pedía un pambazo, todos me veían como raro, ¿sí? Porque para mí era normal llamarle pambazo y para aquí en Querétaro les llaman como esta ave. Es más, porque no me acordé, voy a dar un punto a quien sea el primero, después de ver este video, que me diga cómo se le llama aquí a este platillo típico de Querétaro, que yo creo que todos hemos consumido, ¿sale? Pues eso por error mío, ¿va? Entonces, a esto me refiero con la normalidad de las cosas, de las acciones que nosotros tomamos como norma dentro de cada cultura, ¿vale? Y ¿por qué necesito saberlo? Insisto, porque para poder darle una solución a un conflicto tengo que identificar de dónde viene, cuál es la cultura, cuáles son las formas, cómo se comunica, qué palabras utiliza mi paciente o el entorno en donde estoy trabajando y de esa forma poder dar una comunicación asertiva y por ende poder dar una solución más activa o proactiva y fácil a la situación problemática que se presente, ¿sale? Y bueno, esto sería el fin de la clase. Insisto, si aquel que me dé el nombre del platillo al que tanto me estoy refiriendo y me dan el nombre de cómo le dicen, les doy un punto, ¿vale? Les agradezco mucho por prestar atención, chicos. Ya saben, voy a estar por WhatsApp. Cualquier duda que tengan, aquí estoy, ¿vale? Muchísimas gracias, lindo día.